¿Cómo andás? Pues muy bien, José Luis, aquí a tope de lunes, por aquí, De ya por lunes. la tarde, tarde de noche casi, pero bien, 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 con ganitas de verte y de tener este rato también de conversación, Sí, sí. o sea Pues que, hace rato que no charlamos, ¿eh? exactamente. ¿Cómo estás tú, José Bien, Luis? bien, 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 afortunadamente bien. También corriendo un poquito para mantener el estado físico, si no gordo, pero bien. Bueno, José Luis, pues estaba compartiendo, o bueno, comentando un poco el tema de hoy, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación médico-paciente, esa es un poco la idea, ¿no? Mira, parece, ¿no? Miquel Rick, que nos escribe también, nos saluda, hola. Y, y bueno, pues la idea es un poco charlar hoy sobre este tema, ¿no? Que yo creo que es importante, sobre todo por como yo voy escuchando a personas en mi lado desde la psicología, ¿vale? Y en el acompañamiento psicológico, que viven situaciones complicadas en las consultas por esta dificultad a veces de relación, ¿no? Más que exactamente la comunicación, la relación que puedan eh, tener, ¿no? Con el profesional sanitario, ¿no? Y por eso quería quizás, ¿no? Hablamos un poco que hablemos un poco de este tema y de qué ideas se nos ocurren y podamos compartir. Sí, es un tema, digamos, como, como todo vínculo interhumano, la comunicación es crítica, ¿no? Y, digamos, mucho más en este contexto, en donde tenemos un paciente con una dolencia más compensada, menos compensada, pero digamos el contacto con el médico, básicamente para poner la figura del profesional sanitario, digamos, el contacto con el médico es a raíz de su enfermedad, y es fundamental que los dos se entiendan. eh, que el médico que entienda la problemática que le plantea el paciente, más allá del diagnóstico que es fundamental, sino la problemática que tiene el paciente en el día a día, y que por otro lado el paciente entienda lo que el médico le dice. Digamos, a ver, vamos intercambiando algunas situaciones que por ahí nos va dando pie para hilvanar la charla. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo viví cuando fui jefe de unidad coronaria y tenía que dar informes a los familiares de pacientes con un problema coronario? Y bueno, los pacientes muchas veces, en este caso los familiares, porque pero digamos, con el paciente aplica lo mismo, escucha lo que de alguna manera quiere escuchar. Es decir, el paciente pone algunos filtros, no está mal que los ponga porque son filtros que le permiten salvaguardarse de alguna manera, son filtros defensivos, si existiese esa expresión dentro de la psicología. Pero que el médico debe saber que eso existe y no dar por sentado que todas las palabras que emite son, digamos, son interpretadas con el sentido que lo dice. Primero porque cuando uno habla a veces no tiene toda la claridad que la persona que está del otro lado, paciente o cualquier individuo, Uh -huh. necesita, digamos, para entender el mensaje que se está transmitiendo. Y la comunicación precisamente sirve para que el emisor le transmita al receptor un mensaje. O sea, no es para que uno se luzca, el que habla se luce y el otro aplaude, sino que en realidad hay una transmisión de mensaje. En el ámbito médico, digamos, del consultorio puede ser algo vinculado con la enfermedad, pero en otros ámbitos también uno puede estar presentando un proyecto y tiene que ser claro
para presentar un proyecto y el otro tiene que entender. Entonces, lo primero que, digamos, habría que asegurarse es eso. Saber el médico que el paciente o los familiares tienen filtros, porque uno los pone habitualmente, y, y que se asegure que realmente la otra parte entendió lo que el médico quiso decirle. Eh, acá también, acá tenemos una situación que conspira contra ello, que es el tiempo de la consulta. Normalmente el tiempo de la consulta es breve y en ese tiempo uno tiene que interrogar al paciente, tiene que examinarlo, tiene que hacerle las recetas, si no cambiarle la medicación, dependiendo de la situación. Entonces, son muchas cosas, pero sobre todo, para aquellas cosas que salen del promedio, bueno, de alguna manera el médico debiera tener, por lo menos este es mi concepto, y esto es así como yo he ejercido mi actividad médica, asegurarse que el paciente entienda correctamente, porque si no después, por más que uno anote, porque puede ser por las indicaciones de una medicación, uno las puede anotar, pero no siempre lo que uno anota es suficientemente claro para la otra parte. Entonces, si lo ve y lo escucha y lo entiende, bueno, es mucho más útil. Eso por un lado. ¿Y cómo resolver esta coyuntura? Bueno, acá hay debiera haber un gran ejercicio del médico, en el sentido que cuando hay algo que cambia, debiera reservarse algunos minutos de los pocos que tiene para la consulta para explicarlo, sea lo que fuere, porque le pide un estudio en donde, ¿y por qué me pide este estudio? ¿Es por control o esto es porque hay algo Hay nuevo? algo más o lo que sea, claro. Y bueno, estas cosas, eh, si uno las tamiza, uno como médico las tamiza, puede transmitir rápidamente. Para el paciente es mucho más fácil, porque tiene que entender que esto es por una cosa o por otra. Entonces, es el médico el que tiene que tamizar acá. Y el que tiene que, bueno, hacer el gran esfuerzo. El gran esfuerzo de puntualizarlo, el esfuerzo de usar un lenguaje entendible por la otra parte, porque uno a veces en el apuro usa mucha terminología médica, en donde para uno es claro, pero digamos, uno no es que tiene que ser claro para el paciente. Entonces, digamos, a veces hay que explicarlo y eso también es tiempo. Entonces, bueno, estas cosas hay que reservarle tiempo a estos detalles porque si no, inexorablemente se vienen arrastrando y después, bueno, terminan donde uno no sabe dónde terminan en realidad. Entonces, me parece, esta debiera ser una postura del médico de decir, bueno, hay determinados tópicos en esta consulta que yo tengo que darle más tiempo y ser muy claro. Eh, eh, la otra cosa que puede ser muy útil es en aquellos pacientes crónicos, por ejemplo, que ya tienen una cierta relación con el médico. Un tema importante es que el paciente anote cuando hay algo que le llama la atención, que lo anote. Hoy con los celulares es mucho más fácil. Uno va al blog de notas y lo documenta. No puede tener. Claro, ese es un tema, anotarlo. Otra es entender, digamos, uno con el tiempo como paciente va decodificando algunas cosas que el médico le pregunta sobre algunos signos o síntomas. La diferencia entre, estoy hablando de terminología médica,
Los signos son cosas que uno encuentra cuando examina al paciente, los síntomas es lo que el paciente refiere que siente. Esta es la diferencia. Perfecto. Entonces, por ejemplo, supongamos un paciente que tiene falta de aire habitualmente. Entonces, uno generalmente, cuando interroga a un paciente con falta de aire, le pregunta frente a qué esfuerzos tiene falta de aire, por ejemplo. Ujú. Y si cuando le aparece la falta de aire, es de una intensidad tal que tiene que interrumpir la actividad y esperar que desaparezca, o puede seguir haciendo la actividad, pero con la fatiga. O sea, estas cosas, uno como paciente ya va viendo que al cabo de un tiempo va percibiendo que el médico cada vez que le refiere al paciente me falta el aire o como se lo cuente, el médico va a preguntar sobre eso. Entonces, un tema importante es que el paciente se registre eso también. Y me pasa acá, me pasa allá. No hay demasiado ejercicio en general entre los pacientes para hacer eso. Pero, digamos, mm, se me ocurre que si uno quiere optimizar el tiempo de la consulta, porque en última instancia el paciente es el que tiene la enfermedad, sí, bueno, yo lo ayudo al médico a resolverle algunos problemas, no hacerlo perder tiempo en cosas Ujú. que yo se las puedo dar masticadas. No hay una gran, un gran, un gran ejercicio de los pacientes, pero el médico, por ejemplo, podría disponer de 20 segundos para explicarle, mire, me interesa que cuando usted siente esto, me anote dónde, cómo, cuándo, bueno, las cosas que al médico le interesan. De esta manera, el, el médico va a tener una idea más clara, acorta el interrogatorio y reserva tiempo para este tipo de charlas más puntuales sobre situaciones de cambio o explicar cosas que el paciente no ha entendido o lo que Mm. fuere. O sea, creo que digamos, hay que ser muy pragmático en este tipo de situaciones. Porque, a ver, si acá estamos, esto es como la famosa expresión, el tango se baila de a dos. Entonces, bueno, acá la consulta va de a dos. Entonces, el paciente hace su trabajo, como la tarea que nos daban cuando íbamos al colegio, el paciente hace su tarea y el médico hace su tarea. Y de la unión de las dos, bueno, mejoran los resultados. Esto, siendo muy pragmático, no, digamos, creo que es un camino para mejorar las cosas. Ahora también hay algunos dispositivos que con distintos soporte tecnológico pueden brindarle al médico algunos resúmenes de datos del paciente. Por ejemplo, valores de glucosa que se mide un diabético con la tirita, notando en un determinado sistema y este sistema toma el dato y después hace una gráfica y le da una gráfica al médico. Entonces el médico ahí tiene. Entonces esto es dato objetivo que uno no le tiene que preguntar al paciente, porque a veces, pongamos, las consultas son cada mes y medio, 2 meses en un enfermo crónico estable. Entonces, uno puede decir, bueno, le pregunta al paciente, ¿y cómo estuvo el control de glucemia desde la última consulta? Primero que el paciente no se va a acordar de todos los valores, no tiene por qué hacerlo. Eh, Segundo, si recuerda alguno puede ser o el último o alguno que le llamó la atención. Ahora, si es alguno que le llamó la atención, quizás
no tenga elementos para vincularlo en el momento de la consulta, pues uno puede decir, bueno, sí, esto me subió la glucemia, pero resulta que me comí un pedazo de torta por el cumpleaños de mi hijo. Bueno, es importante el contexto también. Entonces, estos sistemas ayudan a achicar el interrogatorio, porque ya tienen data, primero, data de primera mano, no es que es el paciente que intenta recordar, en donde tenemos el sesgo de recuerdo y aparte, digamos, también el paciente podría decir, sí, no, anduvo todo bien, y en realidad No, anduvo todo no es bien. cierto. Digamos, Sí. está bien, vos me decís, hay valores que el paciente podría no cargar en el sistema, también es cierto, pero si uno mira un poco el registro y ve algunos patrones, y bueno, uno ya tiene el ojo entrenado y dice, acá los fines de semana siempre faltan valores. ¿Qué pasa los fines de semana? Entonces, bueno, pero digamos, todos estos sistemas, realmente la tecnología acá es de gran ayuda para el paciente y para el médico, porque le permite tener un panorama mucho más claro de la evolución desde la última consulta a la actual. Entonces, esto también achica el interrogatorio y no solo que lo acorta, porque acá no solamente estamos hablando de vamos a cortar la consulta, sino acá el concepto es acortemos en lo acortable y dejemos tiempo para invertirlo en las cosas que son importantes. Y bueno, quizás si una consulta es más corta, pues una consulta de control y todo anda bien, bueno, No hace está falta bien que más. sea corta. Claro. Tampoco nos vamos a quedar hablando de los pajaritos cuando podemos hacer una consulta más corta, pero digo, en general 15 minutos, que es tiempo promedio que hay hoy en día para una consulta, es bastante escaso. Entonces, digamos, todo lo que uno pueda cortar, mucho mejor. Ujú. Y de paso, contame vos alguna, porque podemos, a partir de los hechos prácticos, podemos ir reflexionando sobre algunas situaciones. Contame vos alguna de las cosas que escuchás como comentarios de los Ujú. pacientes, comentarios barra quejas de los pacientes, respecto de este tema de la comunicación con el médico. Sí, quizás parte, ¿no? de estas quejas, ¿no? O de estas expresiones, ¿no? Que traen los pacientes tiene que ver con a veces con las malas palabras, ¿no? O malas formas que tienen los médicos, bueno, lo pongo así un poco en general, a la hora de dar información, ¿no? O a la hora a la hora, no tanto del diagnóstico, igual te dice, vale, eso, me venía ahora como la otra idea, ¿no? A veces a la hora de preguntar o a la hora de, bueno, hay como a veces juicios de valor un poco, ¿no? De por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro. De esto que tú hablas del contexto, ¿no? La sensación de algunas personas es como que se saca de contexto o el médico trae un contexto que no tiene nada que ver con el contexto que el paciente ha vivido, por ejemplo, ¿no? Y eso a veces bueno, pues lleva a veces, por ejemplo, al enfado, ¿no? O a no sentirse entendido para nada en lo que está, en la decisión que ha tomado el paciente o en lo que ha vivido, ¿no? Y, y otra parte que quizás he escuchado, por ejemplo, es a veces el no escuchar nada, ¿no? Es decir, la falta de información o la falta de explicar un poco lo que lo decías tú un poco también, ¿no? Como por qué una prueba y no otra, o por qué eh, hay un diagnóstico y no explican nada, ¿no? Tal, ¿no? Eso, como digo, son personas que traen esas ideas, otros traen las contrarias, ¿no? Es decir, en bueno, ¿no? O en más positivo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero ahí está un poco el choque, ¿no? De cómo me ha gustado mucho esto que has dicho antes o al principio, ¿no? De la posición o de lo importante que es que el profesional se tome posición, ¿no? Ante la persona que tiene delante, ¿no? Y realmente se pare y sea muy consciente o pueda entender y pueda ver qué le pasa a la persona que tiene delante, no solo en el aspecto físico, ¿no? O digamos, te lo hablamos desde las enfermedades crónicas, ¿no?
que es nuestro tema, sino también desde esas, bueno, defensas o formas de comunicarse que pueda tener la otra persona, formas de entender las cosas. Entonces, a veces hay, yo creo que choques demasiado, demasiado fuertes, no sé si qué palabra ponerle, pero sí la experiencia que yo percibo, o que me dicen, vamos, que me transmiten más que yo perciba, es de daño, ¿no? Es decir, me ha hecho daño, ¿no? De alguna manera que me haya dicho estas palabras o en este tono, ¿no? A veces un poco juicio. Yo me acuerdo una persona que decía, dice, pues tienes el azúcar, pues, por ejemplo, ¿no? Y eso es que estás demasiado gordo o demasiado gorda, ¿no? Se decía. O sea, utilizaba esas palabras, ¿no? Cuando igual no tiene que ver con eso y no, no va por ahí el tema, ¿no? Sino que son otras cosas, ¿no? Pero de repente suelta eso, ¿no? El profesional suelta ese tipo de frases o de juicios, ¿no? No sé cómo llamarlo, que hacen daño al paciente o a la paciente. Y yo creo que esa posición que tú decías es sumamente importante, ¿no? Para que digas, bueno, a ver, yo estoy aquí, vamos a ver, tenemos 15 minutos, 10 minutos, a veces lo que te dicen, y tenemos que intentar que esto sea lo mejor, lo más, no sé, ¿no? Sencillo, porque no, igual no da para grandes explicaciones ni para grandes complicaciones, pero sí sencillo, cercano, no sé qué palabras poner, ¿no? Eficaz también, ¿no? Empático, empático. Empático, Yo creo empático, que es una palabra la que clave, ¿no? reúne. Sí, Exacto, ¿no? Que une a todas, o que reúne todo esto, ¿no? Y como eso, claro, aquí estamos hablando de lo crónico, que es que yo voy a ver a ese profesional probablemente años en mi vida. Y si empezamos mal, la sensación puede ser muy difícil, ¿no? De, absolutamente. de sentir, ¿no? Bueno, ahí, digamos, esto es como, a ver, cuando en el lenguaje se habla del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Acá, digamos, eh, vamos a dejarlo no verbal, que no es poco importante, pero quiero decir, no es algo que podamos, digamos, para analizar el lenguaje no verbal hay que, digamos, hay que estudiar algo al respecto. No, no me parece que este sea el contexto, pero digo, sobre el lenguaje, hablemos del lenguaje verbal. Eh, creo que una posición básica es que el médico cuando se sienta frente a un paciente, primero se sienta, digo, uno no lo puede atender de parado a un paciente. A ver, no es una... Hacer, como decís, ¿está prohibido? No, no está prohibido, no es adecuado, porque es como que uno está en la parada de un bus, como dicen ustedes, de un colectivo, como decimos nosotros, y está intercambiando un pequeño comentario. Y nada, uno no puede hacer una consulta médica parado. En el consultorio se puede cruzar en un pasillo con un paciente, el paciente dice, doctor, usted me preguntó, esa es otra historia. Pero digamos, en el consultorio una consulta tiene que ser sentado, los dos. Entonces se sienta, primero. Entonces ya hay una actitud corporal de decir, bueno, me siento, me dispongo a escuchar. Primero. Segundo, la escucha debe ser lo que generalmente se llama en la literatura la escucha activa. Es decir, no hay que poner la cara, hacer de cuenta que uno está escuchando y estar en otra. Esto vale para el médico y vale para el paciente también, porque después el paciente dice, yo no entendí, pero cada vez que suena el celular está atendiendo o contestando. El momento de la consulta es el momento de la consulta para ambos. Un momento exclusivo de ambas partes, punto. Salvo, bueno, hay una urgencia, una cosa, bueno, está bien, pero salvo lo que es lógico, que a veces es difícil poner el límite entre lo que es lógico y lo que no lo es, pero bueno, pero salvo lo que sean estas cosas así que salen de lo normal, el celular
tiene que estar en silencio, no digo apagado, tiene que estar en silencio. Uno no está para recibir, uno está enfocándose con el profesional y el profesional con el paciente. Punto. Y cuando uno habla, importan las palabras e importan los tonos, digamos, las dos cosas. Y en principio las palabras tienen que ser las palabras adecuadas al contexto de la consulta. No me parece que uno tenga que usar expresiones descalificantes para con el paciente, aunque el paciente haga macanas. Pero aunque haga cosas que no corresponden. No importa, digamos, uno no puede decir, pero eres un gilipollas, ¿no? Yo no puedo decirle eso a un paciente. Entonces, me dice, bueno, explícame por qué estás haciendo esto o por qué no hiciste aquello. Pero yo no estoy en posición de retarlo, yo no soy el padre del paciente, yo soy el médico del paciente. Entonces, el approach tiene que ser, la aproximación a esa situación tiene que ser diferente. Yo no puedo ponerme por arriba, me tengo que poner al mismo nivel. Yo estoy, en la única situación en la que el médico está por arriba del paciente es en el conocimiento académico. Porque si el médico no tuviese más conocimiento académico que el paciente, no podría ejercer esa función de ayuda. Ahora bien, en lo demás estamos a la par, entonces, ¿con qué derecho yo voy a destratarlo al paciente? De ninguna manera. Es más, yo lo que tengo que tratar de entender es por qué el paciente procedió de esa manera, porque de pronto hay pacientes, así como algunos se toman vacaciones de tratamiento los fines de semana, otros podrían pasar cosas que, más allá de esto, que de pronto coyunturas en donde, como comenté antes, fue el cumpleaños del hijo y este paciente diabético comió un pedazo de torta, claro. Cuando se hizo la glucemia, con la tirita, la glucemia estaba más alta. Pero si uno entiende el contexto, puede darle el peso que corresponde a ese hallazgo. Ahora, cuando esto está fuera de contexto, entonces ahí es donde empezamos esto me viene ahora a la cabeza, el relato de un matrimonio, bueno, hace ya muchos años, cuando yo hacía medicina asistencial, en donde él era un paciente coronario, él era mi paciente, y había venido con la esposa. Entonces, era una consulta programada, y yo la veía a la esposa un poco inquieta la consulta, pero bueno, no le di mucha importancia al principio. Entonces le pregunté cómo andaba, y yo, ¿qué va bien? Y entonces veo que ella le empieza a golpear con el codo al marido. Digo, ¿qué pasa? Me dice, no, dice que hay algo que no le está contando. Y digo, ¿y qué es lo que no me está contando? Y que anoche tuvo dolor de pecho. Entonces me dice, y además el paciente dice, no, yo no tuve dolor de pecho anoche. Pero bueno, o los dos no durmieron juntos anoche, o uno de los dos me está mintiendo. Bueno, entonces, uno, digamos, de alguna manera uno tiene que tratar de destrabar esa situación. No decir, pero no me tiene que mentir, no gano nada. Porque la próxima vez que pase algo, el paciente va a pensar dos veces si me la comenta o no me la comenta. No, y que eso, digamos, va en detrimento del paciente finalmente, y yo tampoco tengo derecho a retar, ¿por qué lo voy a retar? Yo puedo acomodar y decirle, bueno, mire, el tratamiento hay que cumplirlo, busque la manera de que no se olvide, bueno, hay distintos sistemas, yo puedo darle, digamos, pero de ninguna manera retarlo. Entonces, a ver, yo también entiendo que muchas veces los médicos están en una situación de mucha presión en el día a día, está bien, pero a ver, cuando uno se sienta a atender a un paciente en general, lo ideal, digo, y tampoco digo que yo lo hice siempre porque sería un hipócrita, pero uno tiene que tratar en la medida de lo posible de decir, bueno, vamos a bajar acá una persiana, la
problemáticas mías quedan de un lado de la persiana, ahora estoy de este lado atendiendo pacientes. Trato de no volcar sobre el paciente mi problemática, porque si no, no lo estoy ayudando, que es mi función en este. Es como si fuese una obra de teatro que tiene dos protagonistas. Mi rol es de ayudar al otro. Si yo estoy mal y me enojo por cualquier cosa, no lo voy a ayudar. Entonces, obviamente, alguien que no se escucha puede decir, bueno, está bien, estamos hablando de un mundo ideal. Estamos hablando del mundo que necesita el paciente, más que el mundo ideal. Entonces, digamos, tratemos de acomodar todos con todos. Así como digo del médico, digo del paciente, digo, sí, el paciente tiene que mostrarle un estudio, o dos o tres. Bueno, mientras estás esperando para entrar al consultorio, identificar los estudios, sacalos de donde los tenés, o si los tenés en la mano, no tengas un papel de un hemograma junto con el informe de una ecografía abdominal. A ver, colaboremos entre de todos todo. en cosas menores que hacen finalmente al interés de la consulta, porque no es que yo estoy acá y me pongo así y digo, a ver, Doc, ¿qué tiene para decirme? No, tampoco es esa la postura, y tampoco es la actitud del médico. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué venís hoy? Tampoco. O sea, pero evidentemente ha habido a nivel de la sociedad un deterioro paulatino que no solamente se nota en el campo de la atención médica, sino que se nota en cualquier otra área. Es decir, no sé, por lo menos acá en Argentina tenemos eso. Entiendo que ustedes deben tener una cosa más o menos parecida. Quizá no en magnitud, pero sí en el estilo en donde como que los límites se van corriendo y como que se van borroneando. No sé si vos tenés la misma percepción. Mm. Sí, yo creo que hay algo, bueno, también un poco como ha ido cambiando, o la gente lo expresa así también, ¿no? En el sistema sanitario y todo, ¿no? Que, creo que también es una cuestión que es súper importante llevar al encuentro, ¿no? Al tú y tú, o tú y yo, vamos a decir así, pero también es algo que está alrededor, ¿no? Es decir, cómo está el sistema sanitario quizás aquí en estos momentos o en ciertos lugares ha complicado bastante las cosas para que unos y otros puedan estar tranquilos, ¿no? Para poder pararse 10 minutos y realmente estar eh, partícipes los dos, ¿no? O ambas partes en la consulta o en el espacio que tengan, ¿no? Entonces yo creo que eso marca también, ¿no? Quizás me ha llegado, como dices, esta parte de que es cosa de los dos, ¿no? Es decir, que no es solo el paciente voy y que me hagan y me resuelvan y tal, sino que tiene que haber una parte muy activa, ¿no? Está el trabajo del paciente activo que llamamos aquí, por lo menos, de venga, cómo me responsabilizo de llevar las cosas bien puestas, de que sea ágil, ¿no? La información que yo quiera dar o lo que sea, ¿no? Y esta otra parte del profesional sanitario, del médico, lo hablamos así, o la médico, que diga, bueno, eh, cómo me transmite la información, cómo te la transmito yo, que haya conciencia, ¿no? Y pararse por parte por las dos partes, mejor dicho, ¿no? Y ese es un trabajazo. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, de alguna manera. Sobre todo Sí, porque se mezclan las dos cosas, ¿no? La situación que pueden estar viviendo los profesionales sanitarios por el propio sistema, es decir, esa presión, ese no sé cuántos pacientes, ese no hay tiempos, etcétera. Y por otro lado, la vulnerabilidad o la situación que puede estar viviendo una persona con una enfermedad crónica, ¿no? Y quizás también en los diferentes momentos, ¿no? Si lo traemos al principio del diagnóstico, la vulnerabilidad puede ser muy intensa o sí, y más importante es todavía, o más importancia cobra la posición que tome el profesional sanitario ahí, ¿no? El médico o la médico en este caso, ¿no? Y otra
otra cosa es que estén en un espacio, en un tiempo de estabilidad, ¿no? En el que es una revisión cada 6 meses o cada X tiempo, que también es importante la posición, pero igual también es como, bueno, pues está todo bien, como un poco entre comillas, ¿eh? Lo simplifico mucho, por supuesto. Y no, 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 pero entiendo perfectamente lo que querés decir. Hay cosas que, bueno, que sí, es cierto. Creo que lo que se ha en lo que se ha transformado es una cosa como algo más automático, más, bueno, pam, 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 tenemos que hacer esto, ahí está, lo hacemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya es menos importante, pareciera ser así la cosa. Y en realidad no es menos importante, es que hay que hacerlo bien, porque está la salud del paciente. Entonces, digo, es como que a veces tengo la sensación en un montón de situaciones extramédicas que hay que hacer cosas, porque si no las hago, puedo ser pasible de ser sancionado, llamémosle. Mm. Ahora, ¿cómo las hago? Y bueno, ya es una cosa de, vos pensás que está mal, yo pienso que está bien. No, no. Sí. Hay ciertos estándares que son los estándares correctos. Entonces, bueno, está bien, yo me formé hace muchos años y en otra época, pero bueno, esta situación de no poder hacer las cosas como corresponden, es uno de los factores que a mí me llevó a dejar la medicina asistencial. Mm. Es decir, yo, a ver, no es el único factor. El, quizá el que más pesó en su momento fue el hecho de tener muchas cosas estaba involucrado en varias cosas, trabajaba en la industria farmacéutica, estaba haciendo un máster en salud pública, tenía el consultorio, era demasiado tiempo, muchas cosas, y yo sentía que en algún momento si no reducía mi nivel de actividad, yo iba a hacer una macana, porque es como que no podía pisar lo suficientemente firme en cada uno de los lugares que tenía que pisar. Entonces, analicé que, bueno, que lo que podía dejar en ese momento, digamos, mi carrera en la industria farmacéutica no la quería dejar en ese momento, el máster de salud pública tampoco, entonces dije, bueno, dejo la atención médica, que ya tenía ya como 20 años más o menos de atención médica yo, pero, digamos, y por otro lado también ya empezaba el sistema a limitarme con un montón de cosas, que el tiempo, que esto, que hay que atender. Pero yo no puedo, yo atiendo a un paciente en el tiempo que el paciente requiere. No puedo atenderlo. En 15 minutos no. Un paciente cardiológico, en 15 minutos no lo puedo atender. Salvo que sea un riesgo quirúrgico, en donde ya venga con el electrocardiograma en la mano y que el riesgo quirúrgico sea normal. Entonces yo sí, ahí en 15 minutos yo puedo hacer una evaluación preoperatoria. Pero no puedo hacerlo en 15 minutos de la evaluación de un paciente coronario, valvular o con insuficiencia cardíaca. No se puede. No se puede. Entonces preferí correrme. Yo. Pero, digamos, entiendo también que no es una situación sencilla porque la práctica de la medicina es también una actividad rentada, con lo cual, en general, los médicos tenemos nuestro ingreso. Claro. Yo en ese Sí. momento tenía otros ingresos, pero también me lo planteé en un momento determinado. Como yo me formé en cardiología y las guardias en áreas críticas eran una actividad bastante frecuente en la última etapa de la residencia y en la posresidencia inmediata, en algún momento me pregunté cuándo iba a dejar de ser, cuál era el límite que yo me ponía para dejar de hacer guardia en un área crítica. Entonces,
el concepto era, yo no puedo llegar a la situación en donde cuando un paciente me diga en unidad coronaria que le duele el pecho y le falta el aire, a mí me dé lo mismo. Ah, Yo no podía aceptar que yo tenga esa posición, porque no correspondía para nada. Entonces me puse un límite de edad y empecé a trabajar unos 5 años antes como para tener alternativas que me permitan prescindir de la ujú. guardia a los 5 años, que fue mi fecha tope. Y bueno, afortunadamente pude hacerlo, pero digo, eh, uno tiene que plantear, estas cosas hay que planteárselas porque uno no actúa solo, actúa en un contexto. Digamos, y si bien hablábamos antes de la comunicación no verbal, de pronto las actitudes toman el rol de comunicación, en el sentido que si uno es impermeable a la sintomatología de los pacientes en un área crítica, no está haciendo la cosa bien. Porque la conducta es, tiene algún síntoma, uno tiene que atenderlo. Entonces, quizá el síntoma no represente nada, sea algo menor, sin la envergadura que quizá el paciente le, no importa. Pero siempre hay que posicionarse en la situación más seria y brindarle tranquilidad y explicarle al paciente. Esta es otra área en donde la comunicación con el paciente también es importante. Porque en el área, la primera pregunta que se hace a un paciente cuando entra en un área crítica es si va a vivir o va a morir. Ujú. Es la primera. Entre por lo que entre, pero la cosa que va flotando es esa, muero o vivo. Entonces, uno tiene que darle esa primera aproximación, no necesariamente diciéndole usted va a vivir, pero si uno le va dando una descripción de lo que presumiblemente venga, automáticamente va a caer en la cuenta que esto es, digamos, que no es que se va a morir. Y después vienen otras preocupaciones que ya al lado de la otra son menores, pero siempre hay preocupaciones. Entonces, el paciente tiene que saber cómo va evolucionando. Pero no es solamente pasar, examinarlo, en mi caso ver los electrocardiogramas, que lo veíamos frecuentemente, y algún dato de laboratorio, etcétera, pero si no decir, bueno, vamos bien o no, o hay temas que, bueno, tenemos que revisarlos un poco más en detalle, bueno, darle datos a los padres, no dejar que los pacientes eh, saquen conclusiones por su cuenta, porque si no es como ir a consultar con el doctor Google en un paciente ambulatorio. Entonces, digamos, creo que es muy importante transmitir esto, estar permanentemente transmitiéndole y comunicándole cómo van las cosas. El paciente se puede sentir bien y las cosas no ir todo lo bien que uno quisiera Ujú. o que uno esperase para ese tipo de problema, el que fuere. Entonces, estar y estar también, cuando el paciente está en el área crítica, transmitir la información también a la familia. Porque después se juntan el paciente y la familia y la hora de la visita, ¿qué es lo primero que hacen? Chequear información. ¿Qué te dijo el doctor? Entonces, estamos con que me dijo, que no me dijo. Y todo eso genera cortocircuito. ¿Quién es la víctima? El El paciente que paciente. está dándole. Entonces, digamos, ser claro, comunicar, digamos, comunicar de una manera que el paciente entienda. No hace falta usar palabras complicadas para, digamos, para decir cosas que son sencillas. Entonces, y si las cosas no son fáciles de explicar, bueno, está en el entrenamiento que tenga el médico para transmitir, que, que eso es un, los médicos no recibimos formación en la carrera, por lo menos en la época que yo me formé,
no recibíamos formación en este tipo de temas, en la comunicación. La comunicación era como que, bueno, está bien, el médico sabrá cómo lo tiene que decir, no, no, el médico no tiene que saber necesariamente, aparte, puede saber lo que tiene que decir, pero quizás no sabe cómo ¿Cómo decirlo. decirlo? Mm, Entonces, yo creo que hay que entrenar a los profesionales de la salud en herramientas básicas de comunicación. mm, Digamos, porque hay 3 o 4 cosas que son elementales para transmitir. Como el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, bueno, esas cosas, digamos, diciéndolas figurativamente, ese ABC uno lo tiene que comunicar, porque va en el día. Es cierto que uno con los años va refinando el aprendizaje de esto, pero en lugar de empezar de -10, uno puede empezar de +3 si uno recibe algún tipo de formación en la carrera de grado. claro. Y este Empezar tema antes, sí, ¿no? claro, Siempre. sí es importante, Muy porque, digamos, a ver, siempre que hay 2 personas, independientemente de la situación y de la posición que ocupe cada uno, la comunicación existe. Entonces, ¿yo cómo hago para transmitirle al otro lo que yo pienso? bien. Mm. Y que el otro me entienda, porque yo se lo puedo transmitir, pero el otro no me entiende. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Le repito 10 veces lo mismo? ¿O De la trato misma de forma, buscar un camino alternativo para decir lo mismo de otra forma? Bueno, todas estas cosas, eh, no sé si ¿dónde todo el está? mundo que ha tenido una formación terciaria, universitaria, las maneja por defecto. Yo creo que no. Mm. Y creo que mucho ahora, en donde la tecnología eh, es como que nos ha embrutecido la palabra. Digamos, no solamente que ya la letra, que bueno, uno escribe menos cada vez con pluma o con mirones o lo que fuere, pero aparte es como que hasta por el WhatsApp ponemos siglas para cosas menores, entonces cortamos las palabras y todo esto hace que uno vaya de alguna manera perdiendo el ejercicio del lenguaje. Aparte, otra de las cosas que ha hecho la tecnología es transformar, igualar de alguna manera el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y son distintos. Uno no habla y escribe de la misma manera. Es otro estilo. Entonces, cuando uno no puede hablarle a un paciente de la misma manera que podría contestar un WhatsApp. Entonces, Hay que hacerlo todo distinto. esto, claro, hay que manejarlo de una. Entonces, hay, digamos, creo que hay en la actualidad un montón de circunstancias, por lo cual una de las cosas que creo que podría ayudar a mejorar esto son de pronto algunas actividades tipo talleres en donde se transmitan indicaciones sin palabras. Yo he hecho mi vida en la industria farmacéutica en varias oportunidades. Tuve talleres que apuntaban en realidad a temas de liderazgo y manejo Ujú. de crisis y todas estas cosas, en donde algunos ejercicios que hemos hecho era darle, y había una cadena, creo que eran 3, 4 personas, en donde el único que sabía lo que había que hacer era el primero. Entonces le tenía que dar escrito, no textual, tenía que dar un resumen al número 2. Y el número 2 se tenía que pasar al número 3 y el número 3 al número 4. Entonces después se comparaba y terminaba todo en teléfono roto. Todo terminaba así porque uno no comunicaba bien. Entonces, esto era para, digamos, poner de manifiesto que la comunicación no es el fuerte de muchos seres humanos. Pero Y bueno, se ve, ahí hay que entrenarla. Y otra cosa que sería muy útil en la formación de los profesionales de la salud
es toda la parte, llamémosla artística. Aprender a través de las películas o a través de algunas obras, sean esculturas o pinturas, una serie de cuando uno ve, hay una obra de Picasso que es de, no me acuerdo si es del estudiante de medicina, creo que se llama, es del estudiante de medicina. Y realmente es bastante gráfica de la realidad que le toca al estudiante de medicina. Entonces, digo, quizás rescatando diálogos de películas o tratando de entender lo que hay detrás de las obras, o bien escuchando reuniones de pacientes en donde los pacientes transmitan cuáles son sus problemas y a partir de ahí se trabaje, o sea, se trabaje proactivamente. Porque como uno dice, y este es el problema. Así que bueno, vamos a trabajar. ¿Cómo? No sabemos cómo. Quizá tengamos que armar un taller, Jesús, de comunicación en el área de la salud, digamos, con algunas consignas básicas, cosas para aprender que sean herramientas útiles, porque realmente yo no las tenía cuando comencé en la industria farmacéutica hace casi 20 años, y no las tenía en ese momento y tampoco las tuve antes. Con lo cual, digo, son importantes para transmitir y me parece que sería un paso, una actitud proactiva más que declamativa, porque hasta ahora estamos haciendo 70% declamación, 30% sugerencias. Entonces, ¿no? Entre nosotros en esta charla estamos tomando hechos de la vida y estamos reflexionando alrededor de ellos. Sin embargo, me parece que podemos aportar, o sería útil que aportásemos, elementos adicionales, porque de formación específica, que después, bueno, con esas herramientas, yo con esto no voy a estirar el tiempo a la consulta, pero voy a preparar al profesional de una mejor manera para que haga rendir más apropiadamente esos 15 minutos. ¿No? Entonces, Muy bien, José Luis. pero podríamos charlar después de considerar esto, porque me parece que es una herramienta útil, porque estamos viendo que cada vez hay menos, y no es que cada vez hay menos porque uno puede decir, bueno, mira, yo cada vez escribo menos con lápiz, porque ahora tengo la computadora, el celular, no necesito usar el lápiz. Yo estoy de acuerdo, Ahora, uno puede prescindir del lápiz, porque tiene otras cosas, pero de esto no se puede prescindir. Exacto. Entonces, si no está, bueno, hay que ofrecerlo quizás para comenzar una formación que sea menos pragmática y que parta más desde la teoría y después se La práctica, ejecute. ¿no? El aprendizaje, la herramienta. Porque tengo para mí que tampoco hay mucho, en esta velocidad que todo tiene que ser rápido, tampoco hay mucho espacio para que uno frene y diga, bueno, ¿dónde puedo nutrirme de esto? Es como que si uno no lo tiene a mano, es como que uno a veces es como va caminando y va manoteando. Este es el desayuno, este es el almuerzo. Si tengo que dar 2 pasos más, salteo esta comida. Entonces, bueno, pongámoslo a la mano y bueno, creo que podemos hacer una contribución interesante en este tema específico. Muy bien, José Luis. Vamos a ir acabando. Me quedo con esta propuesta. Yo creo que es algo necesario. Creo que es algo que puede facilitar a muchos profesionales, ¿no? El poder, bueno, tener herramientas y poder tomar posición, ¿no? En la consulta, en el espacio, en el acompañamiento. Sobre todo porque, bueno, hoy lo traemos desde lo crónico, ¿no? Que es nuestro campo, como decimos, y que
y que ahí cobra, yo creo que especial importancia, ¿no? Porque es Ujú. una continuidad en el acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a hablar sobre ello, José Luis, si te parece bien, No, como no, sí, dices, sí, sí. y lo vamos a ir armando y lo vamos a ir preparando y bueno, desde ahí yo creo que llegaremos a lanzar esa propuesta y esas posibilidades, ¿no? Pero sobre todo, bueno, destacar de hoy o de esta charla la reflexión, ¿no? Es decir, cómo estoy haciendo, por un lado, como profesional mi trabajo, qué límites estoy alcanzando quizás que me lleven también a plantearme si necesito hacer algún cambio, si esto va bien, ¿no? Si estoy llegando a entenderme con las personas con las que trato, ¿no? O trabajo y del paciente también pues esa parte activa, ¿no? De facilitar, de ser también un poco más eficaz, ¿no? En sus encuentros, de aprender también, porque también hace falta un aprendizaje en cómo mejorar, ¿no? Y en cómo mejorar esa relación, quiero decir, en hacerlo. Muy bien, Absolutamente, José sí, sí, Luis. sí. Muy bien. Pues Un gusto muchísimas poder gracias. compartir este espacio con vos como siempre. Muy Y bien. bueno, espero que quienes nos han seguido también lo hayan disfrutado. Y después, Eso es. bueno, estará obviamente puesto en nuestros canales de YouTube para que puedan verlo cuando quieran. Bueno, Exactamente. nos Pues vemos en breve, Jesús, en una nueva charla como esta. perfecto. Muchas gracias, José Luis. Un Gracias a todos por abrazo estar. grande, que sigas Un muy bien. Hasta abrazo. luego.